Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. De verdad nos ayuda mucho. Sara, ese es mi nombre, y hoy estoy sentada aquí en la vieja mesa de mi cocina mirando una taza de café que hace rato se enfrió, para finalmente contar una historia que nunca pensé que diría en voz alta. Siempre fui la buena esposa, leal, paciente, comprensiva, el tipo de mujer a la que la gente llama ingenua porque todavía cree en el amor verdadero sin condiciones. Pero la vida tiene una forma cruel de mostrarte exactamente lo ingenua que has sido cuando confías a ciegas. Conocí a Daniel cuando tenía 22 años, acababa de terminar la universidad y había conseguido mi primer trabajo como diseñadora junior en una pequeña agencia del centro. Él era 3 años mayor que yo, ya trabajaba en finanzas, siempre con esas camisas impecables que lo hacían ver tan ordenado. Me hacía sentir segura, vista, elegida. Cuando me pidió matrimonio, mis padres estaban encantados. Mi padre incluso dijo que yo era afortunada por encontrar a alguien tan serio y responsable siendo tan joven. Yo también pensé que era afortunada. Los primeros años fueron buenos. Nos mudamos a un apartamento modesto. Pasábamos los fines de semana cocinando pasta juntos, discutiendo en broma sobre qué película ver. Pensé que eso era todo, eso era el amor. Nunca me importó que al principio no tuviéramos mucho dinero o que él trabajara largas horas. Le creía cada vez que decía que lo hacía por nuestro futuro. Pero con los años la calidez se fue apagando, empezó a llegar a casa cada vez más tarde, siempre con excusas sobre plazos o cenas con clientes. Yo quería creerle, de verdad. Me decía a mí misma que todos los matrimonios pasan por etapas. Me decía que estaba cansado, estresado, que yo necesitaba ser más comprensiva. Le cocinaba sus comidas favoritas, usaba el perfume que le gustaba, sonreía cuando por fin cruzaba la puerta a medianoche. Una noche me desperté con el resplandor de la pantalla de su teléfono en nuestra habitación oscura. Él dormía a mi lado, roncando suavemente. Por razones que todavía no entiendo del todo, lo tomé. Tal vez me había cansado de mentirme a mí misma. Tal vez alguna parte de mí ya sabía la verdad. La pantalla se iluminó con un mensaje de alguien guardado como L, solo una palabra. Pronto mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Deslicé el dedo por los mensajes, páginas y páginas de ellos, ocultos detrás de un código que descifré con su cumpleaños. Fue lo suficientemente descuidado como para pensar que yo nunca me atrevería. Hablaban de habitaciones de hotel, cenas, fines de semana en los que yo creía que él estaba fuera por trabajo. Le decía que la amaba, le decía cosas que no me había dicho a mí en años. Recuerdo que mis manos temblaban tanto que se me cayó el teléfono al suelo. Él se movió pero no despertó. Ojalá pudiera decir que lo enfrenté en ese momento, pero no lo hice. Me levanté, me encerré en el baño y me quedé mirando mi reflejo en el espejo durante una hora. Me veía tan pequeña, tan cansada, me sentía como un fantasma en mi propia vida. Por la mañana le preparé café, le di un beso en la mejilla, fingí durante días, semanas mientras planeaba. Esa es la parte que quiero dejar clara. No grité. No tiré sus cosas por la ventana, no rogué, ni supliqué, ni pregunté por qué. En cambio, recuperé mi poder en silencio. Hice copias de todo: mensajes, recibos, reservas de hotel. Abrí una cuenta secreta. Empecé a guardar dinero poco a poco. Cada vez que él transfería parte de su salario a nuestra cuenta conjunta, yo desviaba un poco a una cuenta oculta que él no sabía que existía. Encontré una abogada, una buena, una mujer callada llamada Janet, que escuchó todo sin inmutarse. Dijo que necesitaría cómo construir el rastro de documentos. Yo fingía ser la misma Sara, dócil, paciente, sonriendo cuando me llamaba cariño, con una boca que sabía a alguien más. La parte más difícil fue ver a su amante, se llamaba Laura. La encontré en internet con facilidad, bonita, 10 años menor que yo, publicando selfies desde balcones de hotel que yo había pagado con mis sacrificios silenciosos. Era un recordatorio de que había sido reemplazada, no porque yo no fuera suficiente, sino porque él era lo suficientemente codicioso como para querer más sin importar a quién hiriera. Una noche, cuando llegó a casa oliendo a su perfume, lo abracé más fuerte de lo habitual. Pareció sorprendido, casi me reí de lo estúpida que él pensaba que yo era. No tenía idea de que había reservado una reunión con su jefe para la semana siguiente. No tenía idea de que había reunido pruebas de que algunos de sus viajes de negocios estaban facturados como gastos de la empresa. Fraude suficiente para arruinarlo si yo quería.
Personas como Daniel nunca creen que los silenciosos vayan a contraatacar, creen que nuestro silencio es debilidad, pero el silencio puede ser estrategia, el silencio puede ser una cuchilla. Recuerdo la última noche que compartimos una cama como marido y mujer. Él dormía profundamente soñando sus mentiras. Yo yacía despierta a su lado, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía como acero. Ya no iba a llorar más, no iba a pedirle que me devolviera su amor, iba a recuperar todo lo que me debía, mi tiempo, mi confianza, mi dignidad, y lo dejaría exactamente con lo que merecía, nada. Cuando llegó la mañana me levanté antes que él, le preparé el desayuno como siempre, le di un beso de despedida en la puerta. Él no lo sabía, pero esa fue la última vez que me vería como su esposa amorosa e ingenua. Ese fue el día en que Sara murió y alguien más fuerte ocupó su lugar. Esto es solo el comienzo y te prometo que me aseguré de que el final no se pareciera en nada a lo que él esperaba. El día que Daniel se fue para uno de sus viajes de negocio fue el día en que empecé a desmantelar la cómoda mentira en la que vivía. Recuerdo estar de pie junto a la ventana viendo cómo su coche salía del camino de entrada mientras apretaba mi teléfono con fuerza en la mano. Tan pronto como dobló la esquina llamé a Janet, mi abogada. Nos reunimos en su oficina. Una hora después, mi bolso estaba lleno de carpetas y una memoria USB que contenía cada mensaje, cada recibo, cada error descuidado que cometió creyendo que yo era demasiado ciega para ver. Janet se sentó frente a mí golpeando su bolígrafo contra una pila de papeles mientras leía. No dijo mucho, solo asentía de vez en cuando. Cuando levantó la vista había un destello de respeto en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. No de cualquiera, hiciste tu tarea, dijo. Yo solo sonreí. No le conté cuántas noches pasé despierta, con los ojos ardiendo, armándolo todo pieza por pieza. Presentamos la demanda de divorcio esa misma tarde, en silencio. No sería notificado hasta que el momento fuera perfecto. No quería darle ni un segundo para prepararse. Sabía lo resbaladizo que podía ser si se sentía acorralado. Tenía una sola oportunidad para asegurarme de que no pudiera esconder dinero ni torcer las cosas a su favor. Después envié una denuncia anónima al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Sabía exactamente qué informes de gastos señalar, sabía qué correos adjuntar, incluso sabía las fechas en las que había mentido, porque yo había estado sentada sola en casa durante esas noches marcándolas en un calendario. No me importaba si eso le costaba el trabajo, tal vez sí, tal vez no, pero necesitaba que estuviera alterado, distraído, vulnerable. Mientras la mecha se consumía, empecé a empacar mi vida en silencio. Cada día, mientras él estaba en el trabajo, iba guardando partes de mí en cajas, los libros que amaba, las fotos enmarcadas que decidí no conservar, la ropa que usaría en mi nueva vida. Alquilé un pequeño depósito a nombre de soltera, no le dije nada a mis padres, solo intentarían detenerme, convencerme de perdonar. Ya había hecho eso durante demasiado tiempo. Una noche, una semana antes de que fuera notificado, llegó a casa temprano, más temprano de lo que lo había hecho en meses. Casi se me cayó el jarrón que estaba envolviendo, se quedó en la puerta mirándome con una expresión suave, arrepentida. Sara, dijo, como si mi nombre fuera algo precioso en su boca. He estado pensando, tal vez deberíamos irnos unos días, solo nosotros dos. Lo miré entonces. De verdad lo miré. Este hombre que había tomado mi mano en el altar, que susurró promesas que no tenía intención de cumplir. Este hombre que me hizo creer que yo era su para siempre mientras se construía una vida secreta con alguien más. Por un latido casi me reí de lo pequeño que me parecía ahora. Dejé el jarrón con cuidado y caminé hacia él. Suena bien, dije, tocándole la mejilla. Sonrió aliviado. No tenía idea de que estaba parado en una casa que ya no le pertenecía. Me besó la frente y se fue a duchar, tarareando para sí mismo, mientras yo me sentaba de nuevo y terminaba de envolver el jarrón en silencio. El día que entregaron los papeles yo no estaba allí para ver su cara, estaba en casa de mi hermana al otro lado de la ciudad, mi teléfono apagado, mis maletas hechas y no quería verlo intentar llamar, no quería escuchar las disculpas, las explicaciones, sabía exactamente qué diría, lloraría, juraría que lo sentía, que fue un error, que me amaba, no era así, se amaba a sí mismo y amaba que yo le hiciera la vida fácil mientras me traicionaba a mis espaldas. Llamó al teléfono fijo de mi hermana, ella me lo pasó con los ojos muy abiertos, se temó, no contesté, dejé que sonara hasta que dejó de intentarlo. Al día siguiente encendí mi teléfono y encontré 47 llamadas perdidas, 16 mensajes de voz. No escuché ni uno solo, reenvié todo a Janet, ahora podía hablar con ella.
2 semanas después me reuní con Laura, sí, su Laura. Quería ver su cara, mirarla a los ojos y ver qué tipo de mujer ayudó a un hombre a mentirle a su esposa durante tanto tiempo. Le escribí desde una cuenta falsa, le dije que tenía algo que le interesaría saber. Nos encontramos en una cafetería a 3 cuadras de donde ella trabajaba. Era más bonita en persona y estaba nerviosa también. Probablemente pensó que le gritaría, que le tiraría la bebida en la cara. No hice nada de eso, le entregué un sobre manila grueso con la misma evidencia que había usado para arruinarlo. La expresión en su rostro cuando empezó a revisarlo casi valió cada lágrima que había derramado sola por la noche. ¿Por qué me estás dando esto?, preguntó. Su voz temblaba como la mía solía temblar cuando confrontaba a Daniel por llegar tarde. Me encogí de hombros. ¿Porque crees que eres especial?, dije con calma. No lo eres. Probablemente ya esté buscando a la siguiente. La dejé allí sentada con el sobre en la mano, su café intacto. No miré atrás, no lo necesitaba. Había sembrado suficientes dudas para asegurarme de que nunca volvería a confiar plenamente en él. Y si se quedaba con él, se merecía cada pizca de miseria que él le traería. Para cuando llegó la audiencia, Daniel era un desastre. Despedido de su trabajo con una investigación pendiente, Laura se había ido, su imagen limpia estaba irremediablemente quebrada. Aún así, intentó sonreírme en el tribunal como si compartiéramos algún vínculo secreto que nadie pudiera romper. No le devolví la sonrisa, no lo necesitaba. El juez me otorgó la casa, mi parte de su pensión, incluso una parte de sus ahorros. Debido a las acusaciones de fraude, firmé los papeles finales con mano firme. Cuando pasé junto a él en el pasillo después, estiró la mano, intentó tocarme el brazo como si tal vez al sentir mi piel pudiera arrastrarme de vuelta a su mentira una última vez. Me aparté. No dije una palabra. El silencio seguía siendo mi arma más afilada. Cuando salí del juzgado ese día, el sol brillaba, el cielo estaba abierto de par en par. Me subí a mi coche, mi nombre ahora, y me alejé sin mirar atrás. Podría haberme sentido triste, podría haberme sentido vacía, pero no fue así. Me sentí ligera, más ligera de lo que me había sentido en años. Este era el medio de mi historia, no el final. Él pensó que me había roto, pensó que siempre sería la buena esposa obediente, pero olvidó una cosa. Personas como yo solo parecen débiles hasta que decidimos que ya no vamos a fingir, y yo había terminado. Me prometí a mí misma que construiría algo mejor a partir de las cenizas de todo esto. En los meses posteriores a dejar a Daniel atrás, aprendí que la libertad no es una sensación instantánea, crece lentamente como una planta frágil abriéndose paso a través del concreto agrietado. Al principio fue extraño despertarme sola en la habitación de invitados de mi hermana. Mi ropa en cajones desparejos, mi vida en cajas de cartón apiladas contra la pared, pero cada mañana me sentía un poco menos su esposa y un poco más alguien a quien empezaba a recordar yo. Conseguí un trabajo en un pequeño estudio de diseño al otro lado de la ciudad, nada grande ni glamoroso, pero era mío. Me sentaba en mi pequeño escritorio junto a la ventana, con la luz del sol en la cara, trabajando en proyectos que me recordaban lo que se sentía crear algo para mí misma. Había olvidado lo bien que se sentía eso, cuánto de mí había dejado de lado mientras planchaba sus camisas, lo esperaba despierta, cubría sus mentiras con sonrisas educadas. La gente preguntaba por él, claro, amigos, vecinos, antiguos compañeros de trabajo que aún no se habían enterado, les decía la verdad simple y directa. Él me engañó, me fui, ahora estoy mejor. Algunos me compadecían, otros susurraban sobre el escándalo, pero la mayoría simplemente me miraba de otra manera, como si vieran a alguien que podía sobrevivir a lo peor y seguir en pie. Me gustaba esa mirada, me hacía enderezar la espalda también. Daniel intentó contactarme algunas veces, incluso después de que el divorcio fue definitivo. Una vez envió flores a mi trabajo, nada menos. Rosas rojas en un jarrón tan grande que bloqueaba la pantalla de mi computadora. Había una nota entre los tallos. Perdóname. Hablemos. Ni siquiera las toqué. Le pedí al pasante que se las llevara a su madre. No iba a permitir que la culpa de Daniel envenenara mi nuevo comienzo. Laura también me escribió una vez, solo una breve disculpa temblorosa, no sabía cuánto te mentía, lo siento, no respondí, ella ya no era mi problema, había entrado en mi lugar creyendo que estaba robando algo valioso, que aprendiera la verdad por sí misma. Personas como Daniel nunca cambian, encontraría a alguien más a quien engañar después. Yo no iba a ser otra mujer limpiando sus desastres. Una noche me senté sola en mi pequeño apartamento, mi propio lugar al fin, pagado con dinero al que él no podía acceder, lleno de muebles desparejos que había elegido solo para mí. Me serví una copa de vino, abrí mi portátil y empecé a escribir. No solo correos electrónicos o listas de tareas, sino mi historia, esta historia.
Al principio no planeaba compartirla con nadie, era solo para mí una prueba de que había sobrevivido, de que no había imaginado la traición, el dolor, los pequeños momentos de poder que había encontrado ocultos en mi silencio. Pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que la quería allá afuera. Quería que otras mujeres supieran que no tenían que gritar para ser escuchadas, que tampoco tenían que quedarse calladas y rotas. Había algo feroz e imparable en elegir tu propio final. Así que escribí cada noche después del trabajo, a veces hasta el amanecer. Mi historia se convirtió en capítulos, los capítulos se convirtieron en páginas y un día lo imprimí todo, lo apilé sobre la mesa de mi cocina y simplemente lo miré, una pila de papel más pesada que cualquier peso que él hubiera puesto sobre mis hombros. Cuando finalmente presioné enviar en el correo electrónico a una revista local de mujeres, no esperaba mucho. Tal vez me agradecerían educadamente y seguirían adelante, pero 2 semanas después me llamaron de vuelta. Querían que fuera para una entrevista. Querían publicar mi historia como un relato en primera persona. Querían que leyera mis propias palabras en un micrófono para su podcast. Casi dije que no. Mi voz todavía temblaba cuando hablaba de eso en voz alta, pero entonces recordé a la Sara que se había sentado en el suelo del baño a las 2 de la mañana jadeando por aire mientras su esposo dormía a 3 metros de distancia con el aroma de otra mujer sobre él. Le debía a ella hablar. El artículo salió, la gente lo leyó, lo compartieron. Mujeres que nunca había conocido me escribieron, extrañas que me dijeron que habían encontrado coraje en mis palabras, que habían dejado a sus propios mentirosos, que habían dejado de disculparse por querer más. Una mujer escribió, tu silencio fue un cuchillo, el mío también lo será, pegué ese mensaje sobre mi escritorio. Daniel, por supuesto, se enteró, envió un último correo lleno de reproches y amargura. Me llamó vengativa, mezquina, implacable, dijo que lo había arruinado y sus palabras y sonreí, nunca lo entendió, él fue quien se arruinó a sí mismo. Yo solo dije la verdad. Han pasado años desde entonces, volví a usar el apellido que mi madre me dio, dejé atrás el viejo apartamento para siempre y encontré una casita luminosa con pisos que crujen y flores silvestres en el jardín. Algunas noches todavía me desvelo, pero ahora es diferente. No estoy esperando a que él llegue a casa. No me pregunto con quién está. Estoy planeando viajes, nuevos proyectos, nuevas historias que contar. A veces la gente me pregunta si alguna vez lo amé. La respuesta es sí, lo amé por completo de forma tan ingenua que me perdí en él. Pero el amor que te cuesta el respeto por ti misma no es realmente amor. Es solo una trampa que decoras con recuerdos y promesas hasta que ya no ves las rejas. Ahora las veo y sé cómo atravesarlas caminando. Así que si estás escuchando esto, leyendo esto, si estás sentada donde yo estuve una vez, preguntándote si el silencio dentro de ti puede alguna vez ser lo suficientemente fuerte como para cambiar tu vida, créeme cuando te digo que puede. El silencio no es debilidad, el silencio es acumulación, el silencio es el sonido de una tormenta que estás construyendo en tu pecho y cuando esté lista no necesitarás gritar, simplemente te levantarás y te irás y el mundo te escuchará de todos modos. Soy Sara, fui su esposa una vez, ahora soy mía y no lo siento.